¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento. Hola amigos, ¿cómo nos encontramos? Sin duda que felices porque llega este momento tan grato, ¿verdad?, para estudiar la palabra de Dios. Y nos toca ver, por supuesto, lo que tiene que nosotros anhelamos pronto llegar a la patria celestial. ¿Cómo llegar pronto al fin de la tristeza? El título que tenemos hoy. Y quiere Dios bendecirnos para que realmente en la paz del cielo pueda descansar en nuestros corazones, pueda el cielo, el Señor ayudarnos para que podamos ser fieles en el cometido que tenemos hasta cuando Jesús regrese por segunda vez. Pensar que ese día está tan cercano, las cosas como van, no podemos pensar en otra cosa. Realmente está llegando el fin de la historia. Hay solo una solución. ¿Y cuál es esa solución? Es la destrucción del pecado. No hay nada que hacerle. Sí, amigos, no hay remedio. Mientras el pecado exista, habrá dolor, sufrimiento, tristeza. Finalmente Dios va a destruir con el pecado, por supuesto, en el lago de fuego. Pero ahora nos toca todavía combatir. Jesús nos dice, ven, hijo mío, pronto llega al hogar, porque pronto llegaremos al hogar si queremos andar en los caminos. Y allí se encontraba Juan en Patmos, especialmente, por eso dice el texto allí de Apocalipsis 22, 20 lo siguiente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Bueno, es un texto muy corto. La Biblia se va cerrando. Y realmente, digo así porque así tiene nuestra Biblia, ¿verdad? Y Juan está hablando allí específicamente con el ángel que lo acompañaba, pero Cristo habla en forma directa. Cuando el Señor dice, ciertamente vengo en breve, es que está hablando de un momento muy especial, muy particular, que aparece allí en Apocalipsis 22, en donde el Señor está diciendo a sus hijos, ya voy a regresar muy en breve tiempo. Juan estaba en el cautiverio en un día sábado, en el día de reposo que Dios dio al hombre para que podamos acercarnos a Él semana tras semana, como los hijos de Dios siempre lo hicieron a través de la historia. Y saben, mis apreciados amigos, lo siguiente. Por eso escucha Juan lo siguiente. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan había sido el último discípulo al cual quisieron quitarle la vida y no pudieron los romanos. Por lo tanto, fue llevado hasta la isla de Patmos. Y un sábado, cuando él estaba rindiendo culto al Señor, repentinamente se escucha una voz como de trueno y comienza esa visión, donde Juan ve las maravillas que tenemos nosotros que entender en la hora del fin que nos toca vivir ahora. Es eso lo que tenemos que realmente estar emocionados, agradecidos a Dios por esa visión admirable de lo que es el Apocalipsis. El versículo 10 agrega esto. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esa voz que sacudía y le decía, Juan, tengo mucho que hablar contigo, tengo que decirte muchas cosas. Por supuesto, el ángel Gabriel estaba allí de por medio, pero Cristo habla en más de una ocasión en el Apocalipsis. Por lo tanto, Juan, vamos a observarlo allí, ese discípulo amado de Cristo, ¿verdad?, que se reclinaba porque era el más joven de los discípulos en el pecho de Jesús cuando estaba en este mundo. Juan se encontraba en el cautiverio. Y el verso 6 agrega lo siguiente. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Bueno, a través de la historia Dios guió a su pueblo a través del Espíritu de Dios. Guió a los profetas de Dios. Todo el Antiguo Testamento fue revelado en una forma asombrosa para que tú y yo entendamos el lenguaje de Dios y el lenguaje del cielo. ¿Lo entendemos como deberíamos? Aquí está claro, ese ángel aclara con toda nitidez a Juan
el mismo Dios que es eterno y que los ama eternamente, Él tiene un mensaje especial para dar al pueblo de Dios. Es verdad que para los días de Juan también era necesario, pero sobre todo para nuestra hora en la cual nos toca vivir. ¿Qué cosas llegan pronto? Bueno, vamos a leer el texto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bueno, ¿qué cosas? He aquí, vengo pronto. Aparece esa frase repetida muchas veces, pero cuando más nos acercamos al final del libro de Apocalipsis, vamos entendiendo ese pronto específico al cual se refiere la palabra de Dios. Bienaventurado, feliz el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, los que escudriñamos toda la palabra de Dios, pero sobre todo conocemos el Apocalipsis que tiene que ver con la hora final de la trayectoria humana en este mundo hasta cuando lleguemos a la eternidad. Juan en el Santo Sábado. Juan era fiel a Dios, andaba en los caminos de Dios y por eso es que el Señor pudo usarlo constantemente. Allí el versículo 10 agrega: Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Bueno, solamente en el Apocalipsis aparece por allí, en el capítulo 10 y 11, una frase en la cual Dios le ordena sellar una partecita de una visión. Pero el Apocalipsis significa revelación. Por eso le recalca allí el ángel, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está ¿cómo? Está cerca. Está hablando del tiempo nuestro, la vida nuestra en la cual nos toca actuar ahora, o mejor dicho, el mundo contemporáneo, nos habla de que el Señor va a regresar muy pronto a la tierra y va a terminar con el sufrimiento, el dolor y las tristezas. Recién estaba leyendo antes de venir aquí cómo realmente allí en el Medio Oriente hay cosas horrendas en este momento. Por lo tanto, entendamos que ha llegado la hora en la cual Jesús va a regresar. ¿Por qué no selles? ¿Por qué recalca eso la profecía, o mejor dicho, el ángel a Juan? ¿Qué tiempo está cerca realmente? Es lo que realmente tenemos que entender hoy. Y el versículo 11 agrega con toda nitidez lo siguiente: El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Bueno, este texto es más solemne de lo que nosotros a veces solemos interpretarlo. Lo leemos rápidamente, pero se refiere al fin del tiempo de gracia. Ya vamos a hablar bastante acerca de ello. El que es injusto, sea injusto. Llegará el momento cuando Jesús dejará de interceder. Y ese tiempo está a las puertas. Ha llegado el momento cuando Jesús va a dejar de interceder en el santuario celestial. Van a caer las 7 plagas postreras, como ya sabemos, pero ya será tarde para siempre. No habrá más tiempo para arrepentirnos, para hacer las obras de Dios. Entre tanto, el pueblo de Dios debe predicar y pregonar el último mensaje de amonestación a un mundo perdido con el cual nos encontramos viviendo. Un cuadro extremadamente solemne. Y lo encontramos allí en Apocalipsis 8. Vamos a leer un poquitito el versículo 1 en primer lugar para entender mejor. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Es impresionante el lenguaje allí. ¿Por qué? Aparecen bueno, yo sé que hay discusión sobre estos pasajes, pero yo quiero resumirlos. En realidad aparecen 7 ángeles repentinamente. No hay una explicación anterior. Y esos 7 ángeles son los 7 ángeles que tienen las 7 trompetas. Los ángeles encargados de mantener en jaque las fuerzas entre el bien y el mal hasta cuando Cristo regrese. Pero ahora en la hora final de la historia, simplemente. Por eso en ese drama que vamos a leer ahora, y que tiene que ver con el fin de todas las cosas, evidentemente aparecen los 7 ángeles que actuaron siempre, desde la primera trompeta hasta la última, y que tienen que ver con el control de las naciones hasta cuando Jesús regrese por segunda vez. Ahora bien, el siguiente pasaje agrega: Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono.
Bueno, tenemos que ir al santuario, pero en la mente podemos entender. En el santuario celestial, en el lugar santísimo. Y estaba el altar de oro, en realidad estaba ante Dios mismo, pasaba el incienso a través del cortinado arriba, pero en ese día de la expiación, porque está hablando específicamente de esto, Cristo mismo recibe ahora incienso adicional para que en las oraciones de que símbolo de las oraciones de los santos, del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, mientras se proclame la última amonestación a un mundo perdido, a un mundo que se alejó de Dios extremadamente. Pero el Señor ama, tiene muchos de los cuales saldrán de esa Babilonia espiritual en la hora final de la historia en la cual nos encontramos viviendo. Por lo tanto, el Señor nos dice, hijos míos, haced las obras de Dios mientras dura el tiempo de la gracia de Dios. Por eso el incienso debe subir a la presencia de Dios, pidiendo al Señor que la unción del Espíritu de Dios sobre todas las cosas, en la dimensión de la lluvia tardía, para terminar con la obra de Dios pronto en esta tierra, cuando realmente hay tanto sufrimiento, guerras en toda superficie del planeta. ¿Qué más podemos entender? El versículo 4 agrega lo siguiente. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Qué hermoso es poder entender eso. Y ya que estamos hablando de eso, quiero decirles algo. Que el número de teléfono que aparece allí en la pantalla, en la parte superior, es para que cada uno pueda hacer pedidos de oración. Hay personas encargadas de recepcionar esos pedidos de oración para que realmente podamos compartir juntos. Porque como hijos de Dios tenemos que estar juntos en las promesas de Dios. Dios puede resolver el problema de tu hogar, Dios puede resolver aún la apatía espiritual, Dios puede resolver aún la enfermedad y el dolor frente a la muerte. Por eso, mi apreciado amigo, no temas. Habla, usa el teléfono. Habla porque allí quedan registrados los pedidos y las personas encargadas habrán de realizar la tarea realmente y que son miembros del equipo que aquí está transmitiendo, de tener la tarea para que todos juntos podamos llevar a cabo ese grupo de oración que realizamos todos los días por cada uno de los que realmente anhelan y piden, y oramos por este proyecto, por supuesto, y por las cosas de Dios. Qué hermosa figura aparece allí. Y estoy recalcando esto. ¿Por qué? Porque las oraciones de los santos llegan a la presencia de Dios como un perfume agradable. Todavía está hablando del tiempo de la gracia infinita de Dios. Cristo intercede ante el Padre Celestial. Es lo que está diciéndonos el pasaje de la Biblia. Pero el versículo 5 agrega: Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Saben? Esos truenos, voces, relámpagos y un terremoto es la séptima plaga. Y cuando la séptima plaga ocurra ya no habrá más tiempo de gracia. De manera que entre el texto 4 y el 5 hay una diferencia abismal. El 4 todavía Cristo está intercediendo por el ser humano. Pero después ese fuego que cae a la tierra definitivamente, como dice allí, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y demás, indica el fin del tiempo de gracia. En otras palabras, ya no habrá más gracia. Los hombres correrán de un lado para el otro, buscarán a Dios, pero no lo hallarán. Tal cual dice la profecía a través de las edades, y lo dijo Dios, que llegará ese día. Con temor y temblor preocupémonos por ese momento. Vivimos en una hora extremadamente solemne en este mundo. Por lo tanto, mi apreciado amigo, recuerda lo que estamos viendo y estudiando en el día de hoy. El pecado entró en este mundo desgraciadamente hace 6.000 años. No va a durar ya mucho tiempo, porque los acontecimientos descritos por Jesús mismo y las promesas que Cristo le hizo a Adán y a Eva, nuestros padres, allí de que Él vendría a morir por la raza humana, todo eso es historia ya para nosotros. Pasaron 4.000 años, Cristo vino al mundo y murió por nuestras transgresiones. Y saben, ya pasaron 2.000 años más. ¿Qué más podemos nosotros entender? Todo se ha cumplido. Y ahora en la hora del fin se cumple lo último, que tiene que ver con el regreso, el segundo advenimiento de Cristo. Esta profecía
que habla justamente de lo que tiene que ver con Jesús intercediendo por nosotros. Leamos allí en San Juan 3:16, texto tan hermoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna está asegurada, porque el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya en los tiempos eternos, el Señor nos amó de tal manera que fue pagado el mayor precio que podía ser pagado. Cristo no vino por la casualidad. Este cuadro lo hemos visto ya varias veces, pero simplemente para que recordemos y nos ubiquemos. El profeta Daniel, estando allí, por supuesto en Babilonia, meditaba cuando el ángel en forma muy grande le aclara algo de que esa gran profecía de los 2300 años. Leamos el versículo 14 del capítulo 8. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hasta 2300 días, diríamos proféticos, y el santuario será purificado. Solo un breve repaso. Los 2300 años proféticos que tienen que ver con la intercesión de Jesús en el santuario celestial. ¿Para qué? Para que el hombre sea salvo y también para que el pecado termine para siempre. Nunca olvidemos esto. Donde Satanás pecó, se rebeló contra Dios, logró que la tercera parte de los ángeles se plegaran a él, en el tremendo y dramático conflicto. Sin embargo, mi apreciado amigo, pronto todo esto va a terminar para siempre. Los 490 años primeros estaban dedicados a la nación de Israel, el pueblo de Dios de aquellos días. ¿Por qué? Porque Dios les había dado un encargo muy especial de proclamar el primer advenimiento del príncipe de la vida. Yo no voy a recalcar allí muchas cosas que podríamos hablar, y después pasarían 1810 años más y nos tocaría a nosotros entrar al Santísimo, estoy hablando en la forma figurada, a través de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, para que realmente podamos cumplir la misión que el Señor trazó, de manera que tanto una responsabilidad como la otra es real. ¿Qué habremos de hacer? Israel como nación rechazó a Jesús, no como individuo, por supuesto. Pero ¿saben? Nosotros estamos repitiendo la historia de Israel. ¿Qué haremos en este mundo? Jesús nos habla con ternura. En el 457 antes de Cristo fue dada la orden y comienza los 2300 años a contarse, ¿verdad? En el 7º año de Artajerjes, como ya conocemos, pasan allí 7 semanas más proféticas o 49 años y la reconstrucción de las murallas y del templo y demás se realizan. Pasan 62 semanas más proféticas y por supuesto llegamos hasta, yo diría, el momento cuando Jesús va a aparecer allí en el Jordán. Y digo va a aparecer porque Cristo vino, nació por supuesto antes. Él fue bautizado cuando grande, ya como la Biblia indica, porque es un pacto con Dios. Jesús fue nuestro ejemplo para que hagamos lo que tenemos que hacer. Apreciados amigos y hermanos en Cristo Jesús, ¿estamos realmente arrepentidos? ¿Sentimos la vibración que debe, mientras nuestro corazón vibra al sonido del tiempo en el cual vivimos? Los ángeles observan al pueblo de Dios, nos contemplan acerca de qué hacemos en esta hora. Llegó Jesús a las aguas del Jordán, en el año 27 de la era cristiana, ¿verdad? Y entonces ahora encontramos el año 31 cuando Jesús muere por nuestras transgresiones, y en el 34 terminan los 490 años dados para Israel. Ya es rechazada para siempre como nación. La sangre de millones de corderos vertidos hablan del amor de Dios. La sangre vertida en la cruz del Calvario hablan del amor de Dios. Dios dio a su Hijo lo mayor que el cielo podía entregar para que tú y yo vivamos una eternidad. ¿Qué será del perdido en el día final de Dios? Qué terrible será estar perdido a pesar de que Dios hizo tanto por nosotros para que le demos la vida eterna. Ahora bien, en el año 70 de la era cristiana fue destruida completamente Jerusalén, como ya conocemos. No vamos a entrar en detalles hoy. Y 1844 llegó muy cerca, al finalizar ya los 1260 años de persecución, porque ocurrió la rebelión y la apostasía dentro del cristianismo también.
pero nosotros que vivimos en la hora del fin, Israel de Dios, estamos despiertos a la hora en la cual nos toca vivir. Es un breve tiempo, y ya pasaron 180 años, porque en el símbolo del día de la expiación era solamente un día, ¿verdad?, simbólico, en el cual todo Israel ayunaba, examinaba su vida. El pecado era sacado del lugar santo y se lo pasaba al Santísimo, donde solamente el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, puede borrarlos para siempre. Es el cuadro que veíamos instantes atrás. Ahora bien, pronto Jesús nos dará la bienvenida al reino eterno. No habrá nunca más pecado. Habrá terminado para siempre todo vestigio del mal. Las lágrimas serán enjugadas para siempre. ¿Cuánto falta para la venida de Jesús? Es la pregunta que ahora nos hacemos. Vayamos ahora a una cita inspirada realmente, que allí en la Review and Herald fue escrita en 1901. Leamos lo siguiente. La venida del Señor no demorará más que el tiempo que tome la tarea de presentar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Olvidaremos nosotros, los que pretendemos ser estudiantes de las profecías, que la tolerancia de Dios con los impíos es una parte del vasto y misericordioso plan por el cual Él está tratando de lograr la salvación de las almas? El universo entero contempla este cuadro. Imaginémonos un instante. Nosotros somos los que escudriñamos, tal cual dice la palabra de Dios. A quienes fueron entregadas las promesas y las grandes y enormes profecías, todos se han cumplido. Jesús está terminando el tiempo de gracia para siempre. El destino eterno de todo ser humano se está jugando para siempre, mi apreciado amigo. ¿Sabes? Por eso dice, la venida del Señor no demorará más que el tiempo que tome la tarea de ¿qué? De presentar el último mensaje de amonestación al mundo. El mensaje de los 3 ángeles. Estamos haciendo eso. Estamos realmente llevando el mensaje, nosotros que conocemos las profecías, como dice esta cita, y que entendemos el lenguaje de Dios, o la apatía espiritual nos tiene tan dormidos que no entendemos el tiempo en el cual nos toca realmente actuar. ¿Saben? Cristo ya podría haber vuelto a la tierra. Solamente un cuadro nos va a recordar esto. El Congreso de Minneapolis del 17 de octubre de 1888. Fue muy particular ese Congreso. Allí desde el 10 al 16 fueron días previos al Congreso. Hubo una asamblea ministerial muy especial y particular que el pueblo de Dios debe recordar. Se estudió y se habló mucho acerca de la ley, la gracia y muchos temas bíblicos. Hasta había discusiones muy fuertes acerca de ello. Y llegó el día del comienzo de ese Congreso. El Congreso de Minneapolis, como estamos leyendo, el 17 comenzó el Congreso. Y fue hasta el 4 de noviembre, como dice el 17 de octubre, ¿verdad? Hasta el 4 de noviembre. Bueno, se predicaron mensajes muy particulares en ese momento. Sobre todo el mensaje de la justicia de Cristo, de aquel que es nuestra justicia. Sin la justicia de Jesús nunca jamás heredaremos el reino de Dios. El hombre no puede guardar los mandamientos de Dios si no está entregado completamente por la gracia del Todopoderoso a esa justicia inmerecida. Cristo nos salvó en la cruz del Calvario. Él dio su vida para rescatarnos de nuestras transgresiones. Elena de Hoy tuvo una visión en ese momento, muy especial y particular, en la cual se le mostró que era el plan de Dios, terminar con la obra de Dios en esos días. Imaginémonos, 17 de octubre de 1888. ¿Cuánto tiempo pasó ya, verdad? Y sin embargo, en su paciencia todavía Dios mantiene los vientos en jaque. Lo digo así, porque realmente la tierra podía estallar en llamas atómicas. Vamos a usar esta ilustración. Así podría terminar nuestro mundo. Pero hay poderosos ángeles enviados por Dios que sostienen los vientos en la hora crucial de la historia. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? Que esto no va a interceder mucho tiempo más, mi apreciado amigo. Entendamos estas cosas. Por eso, ¿para qué viene pronto Jesús? Esa frase hermosa, ¿para qué Jesús
viene pronto. Yo lo recalco porque Cristo viene pronto. Mi apreciado amigo, Cristo vendrá pronto. No importa lo que los hombres piensen, lo que los hombres digan, no interesa eso. No interesa ni aún tu opinión ni mi opinión. Tenemos que ver lo que Dios dice allí y dice en todas las profecías. Miren lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis allí, 22. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor va a recompensar a cada uno según sea su obra. Esta vida corta, tan breve que tenemos, la conciencia nuestra, ¿verdad?, no dura mucho tiempo en este mundo. El Espíritu de Dios, con gemidos indecibles, lucha para salvarnos de la esclavitud del pecado. Por eso, amigos míos, cualquier cosa debe ser hecha para hacer la obra de Dios. Cualquier cosa debe ser hecha para que las ondas hercianas por las que estamos usando aún porque tienen que ver con el Internet puedan cubrir la tierra y puedan llegar el mensaje. ¿Con cuántos nos encontraremos en la patria celestial y dirán, bueno, por causa de que ustedes predicaron, conocimos el mensaje, llegamos a entender el mensaje de Dios? Mi apreciado amigo, esto es más solemne de lo que nosotros podemos razonar y pensar. Cuando en la patria celestial nos abracemos con aquellos que por la gracia de Dios hayan escuchado el mensaje, tal vez en medio de la batalla, tal vez en medio del rugir del cañón, tal vez en medio de las bombas que caen en diferentes lugares de la tierra, haya alguien que esté escuchando en este momento las cosas eternas que tienen que ver con la patria celestial. Y le pidan a Jesús que quieren ser ellos unos habitantes de esa ciudad celestial. Y amigos míos, lo serán, porque Cristo murió para salvarnos. Pero tenemos que entender que si no entregamos nuestra vida a Jesús, nuestra mente, nuestras neuronas pecaminosas no pueden hacer las obras de Dios. Están completamente alejadas de las obras de Dios. Por lo tanto, por eso el texto dice, según sus obras. Las llamas del fuego eterno habrán de consumir un mundo perdido al final del milenio, como ya conocemos. Cuando el milenio termine, nosotros, yo digo nosotros, Dios quiera que sea así. Aquí antes de empezar el programa orábamos y pedimos a Dios que nos ayude a estar en ese hogar en ese día. Mi amigo, entendamos que llega el momento cuando el pecado será aniquilado para siempre y la tierra tendrá que ser quemada. Tal cual dice la palabra de Dios, el autor del pecado va a perecer dentro de las llamas del fuego eterno. Todo habrá de cesar para siempre. Pero sabes, nosotros tenemos que decidir hoy si queremos estar en la ciudad santa o en las llamas del fuego eterno. Esa es la realidad. Por supuesto que el fuego no va a durar para siempre. Va a quemar y va a destruir a todos los pecadores para siempre. Por eso dice el texto bíblico. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Qué terrible! Yo quiero tener mi nombre inscrito en el libro de la vida, tal cual dice la palabra de Dios. Y es hoy, ahora es el momento. Ahora es el momento de levantar nuestra mente. Yo digo nuestra mente, porque es así, porque tenemos que concentrar nuestros ojos, pueden ir hacia allá, pero nuestra mente puede estar por cualquier lado. Que estamos concentrados realmente en lo que estamos estudiando, estamos viviendo en este momento. Si nuestro corazón dejase de latir ahora, ustedes saben que los muertos nada saben. El tiempo de gracia habría de terminar instantáneamente y el siguiente momento que nos vamos a levantar va a ser en la primera resurrección para bendición o si no en la segunda resurrección para desgracia y confusión perpetua, tal cual dice la palabra de Dios. Yo quiero estar en la ciudad de Dios. Quiero heredar el reino de Dios, no porque lo merezca. Jesús y la divinidad entregó lo mayor que podía entregar para que seamos salvos. Por eso Cristo nos dice hoy lo siguiente. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bueno, yo, dice Jesús, yo no puedo mentir. Yo existo desde la eternidad y soy hasta la eternidad. Aunque lo arriesgó todo en la cruz del Calvario y se hizo humano por ser nuestro poderoso Salvador, para ser nuestro poderoso Salvador, ¿con qué rostro habríamos de contemplar a Cristo cuando Él regrese y nosotros no somos salvos? Imaginémonos. Yo soy alfa y omega, las dos letras, la primera y la última del alfabeto griego, ¿verdad?
el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy el eterno. Hijo mío, entiende. Los problemas que tienes en esta vida son propios del pecado. Yo morí por ese pecado. Entiendo lo que es el pecado, porque yo mismo tuve que sentir los golpes enormes del pecado. Pero el pecado no me vencieron jamás. Vencí la tumba eterna para que tú vivas para siempre por una eternidad. ¿Estamos preparados entonces? ¿Qué hacemos con el cuadro del Señor? Solo hay una solución, mi apreciado amigo. Juan observa en ese sábado esa solución, esa única solución. Por eso vemos esta lámina de hace 2000 años atrás, cuando las sagradas palmas de Jesús fueron atravesadas por el clavo cruel del soldado romano, cuando los pies de Cristo, que tanto bien habían hecho mientras caminaban para sanar a los enfermos, para devolver la vista al ciego y sobre todo para predicar el mensaje de la ciudad celestial, el mensaje eterno y de la vida eterna, donde Jesús decía: sean compañeros míos, yo voy a morir por ustedes, voy a pagar la deuda eterna, pero quiero vivir con ustedes ahora por la eternidad, para siempre. ¿Estamos entendiendo? Él quiere que volvamos a la patria celestial, por eso quiere que comamos del árbol de la vida, del cual fueron Adán y Eva expulsados, ¿verdad? Hace tiempo. El texto bíblico dice lo siguiente: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. A mí me gusta mucho este pasaje de la palabra de Dios. Bienaventurados, felices. ¿Qué felicidad mayor puede haber? Bienaventurados los que lavan sus ropas. Estamos manchados por el pecado. Somos pecado. Pero solo Cristo puede sacar el pecado. Aún los vicios más terribles pueden ser extirpados de nuestra mente por el poder de Dios y por el poder de Jesús. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de ¿qué? De la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Qué grande será un día encontrarnos en el árbol de la vida contigo. Tal vez recordar instantáneamente momentos cuando la gracia de Dios nos alcanzó, ya sea a través de estos programas o de diferentes formas y maneras. Y el Señor ahora, digamos, y miremos la eternidad. Cristo estará con nosotros. Viviremos al lado de Cristo más que nunca, porque la raza humana será la que más ligada estará a Jesús, a pesar de que el hombre habrá de escalar grandes alturas que ni siquiera imaginamos. No podemos entender. San Pablo dice: cosas que ojo no vio, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora vemos a Jesús en un momento dramático. Y yo digo porque fue un momento dramático. Lo narra el versículo 15 y le estudiemos el versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Saben este texto? Vamos a recalcar algunas cositas. En realidad, Dios está hablando allí de un momento muy... Sabemos que Judas Iscariote entregó a Cristo de una forma miserable. Judas tenía una mente muy especial, ya vamos a leer un pasaje más que nos va a ayudar a entender más de esto. Pero saben, él dirigió a la turba asesina, vendió a su propio Salvador. Nunca podía entender lo que era Dios. Y él quiso manejar la vida de Jesús. Y allí en el Getsemaní, los discípulos observaban el cuadro cuando con un beso Judas entrega a su amado maestro. Y saben, después que Cristo pasó por todas las escenas del Gólgota, terribles. Y yo quiero decirles algo hoy. En el Gólgota cruel, Cristo murió y fue ensangrentado completamente por nuestras transgresiones, para que nosotros saquemos todo lo que es realmente amargo de nuestra vida, y me refiero a la amargura del pecado. Porque la frase "más los perros", sobre todo en aquellos días, significaba lo más horrendo que puede haber, lo más endurecido que puede haber. Judas Iscariote había tenido la oportunidad, estuvo al lado de Jesús tanto como los demás discípulos, sin embargo nunca se convirtió. ¿Cómo puede pasar con nosotros hoy? No damos el mensaje porque no estamos convertidos. No vemos la necesidad profunda de aquel que perece por la eternidad.
Y saben, cuando Jesús iba caminando hacia el lugar donde habría de ser ejecutado, un cuadro sorprendió a la multitud. ¿Qué cuadro era ese? El cuadro de Judas, que cuando se dio cuenta del drama que le había causado, cuando se dio cuenta que él no podía manejar a Dios, porque tenía una mente maquinadora simplemente. Él quería realmente manejar las cosas de Dios y no era sensible a la voz del Espíritu de Dios. A pesar de que Cristo lavó sus pies, los tuvo en sus manos, ese fue el momento cuando, después de ese momento se cerró la puerta para siempre de oportunidad para Judas Iscariote, cuando fue y lo vendió a Jesús por 30 monedas de plata, como ya conocemos. Pero recalca más todavía. ¿Saben? Esta otra frase, allá Alicia, ¿quieres leerla que está marcada en la pantalla? Y todo aquel que ama y hace mentira. O sea, aquel que tiene un corazón abominable y que le gusta la mentira y que aún está engañado a sí mismo. Eso es lo más terrible. Porque puede ser que alguien conoce la verdad, entiende la verdad, esté guardando el sábado como Juan, inclusive allí en Patmos, y sin embargo está engañado. Está engañado porque cree que puede manejar las cosas de la vida eterna como le parece. Y maneja los tiempos, no. El Señor te dice aquí, hoy es el día aceptable. He aquí, hoy es el día de salvación. No esperes a mañana. Es horrenda cosa querer manejar los tiempos de Dios. Cuando yo conozco la verdad, o me entrego, hago la voluntad de Dios, o me transformo en una mentira, porque en realidad yo mismo puedo creer mi propia mentira, mi propio engaño, y puedo también ser un engaño para los demás. Es eso lo que la Biblia está diciendo allí. Leamos allí lo que le pasó a Judas. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Qué impresionante es esto. En realidad él tenía un espíritu egoísta y yo he puesto allí una mente maquinadora. Dirigía aún inclusive dirigía a los discípulos por largo tiempo fueron engañados. Porque Judas era el hombre más inteligente y el que llevaba la bolsa, los pocos recursos que tenían. Pero sustraía de esos bienes y guardaba para sí. Y aparentaba realmente querer hacer el bien. Podemos acercarnos a alguien en un momento difícil de la vida diciéndole, ahora te ofrezco esto, te ofrezco lo otro, te ofrezco lo demás allá, pero entre tanto lo estás haciendo y tú sabes muy bien, lo estás haciendo para tu propia perdición, porque hay cosas que no te pertenecen y las estás guardando para ti misma. Por lo tanto, eso no es de Dios, ese es el pecado de Judas Iscariote, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Amas al Señor de veras? ¿Entiendes lo que es rendirnos, nuestra vieja naturaleza miserable, que no sirve para nada? ¿Nos estamos rindiendo a Jesús realmente? ¿O vamos a repetir la historia de Judas Iscariote? Cuando despertemos, y cuántos que creen en el segundo advenimiento de Cristo se habrán de despertar y habrán de rogar a las peñas que caigan sobre ellos desesperadamente. Ya será tarde para siempre, habrán perdido una eternidad. Cristo es la única luz, es la luz asombrosa de este mundo. Confía en Él, entrega tus problemas a Él, y si tienes una mente maquinadora, dile a Jesús, Señor, yo tengo esa naturaleza, transforma mi corazón. Yo no quiero más ser de esta forma, quiero dejar de ser de esta forma. Quiero entregarme a Jesús plenamente. Quiero cumplir con lo que tengo que cumplir en esta vida, ya, ahora, no mañana, porque el mañana no es tuyo y no es mío tampoco. Es así, ¿no es así acaso la verdad? Cristo nos habla personalmente, porque la salvación es personal. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Yo soy Jesús, o mejor dicho, leí mal. Yo Jesús he enviado mi ángel. Qué frase, ¿verdad? El ángel Gabriel.
Yo, Jesús, el ángel más encumbrado, que ahora ocupa el lugar que Satanás ocupaba antes del pecado. Y ahora fue enviado, ¿verdad?, necesario para que nosotros entendamos lo que estamos estudiando en el día de hoy, que es extremadamente solemne. Y continúa diciendo así: para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Qué hermoso texto, ¿qué no les parece? Dice, yo he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, o sea, a lo largo de la historia de la iglesia, habla aquí. Yo soy la raíz y el linaje de David, el Mesías prometido de Dios, la estrella resplandeciente ¿de qué? De la mañana. Él es el creador del universo. Y cuando este mundo se ennegreció por el pecado de nuestros padres, Jesús, al vencer en la tumba, fue la estrella resplandeciente de la mañana, y será la estrella resplandeciente de la mañana por los siglos sin fin de una eternidad. Qué amoroso y poderoso Salvador poseemos. ¿Cómo perdernos en esta vida? Poderoso llamado al remanente, poderoso llamado al pueblo de Dios. A nosotros, sobre todo el Israel de Dios del fin, nos habla el Señor. Y dice lo siguiente el versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Este texto hay que analizarlo mucho. Alicia lo leía recién detenidamente. Y está bien. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Saben? Vamos a analizarlo un poquito más. Comienza allí, dice, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas cuando Dios creó todas las cosas. Por eso es notable esto. El Espíritu de Dios fue el que estuvo presente en la creación. En los tiempos eternos se decidió la creación, el Espíritu de Dios ejecutó. Cuando Cristo ordenó, el Espíritu Santo ejecutó realmente la obra de lo que fue la creación de este mundo, sin pecado, sin mancha y sin desgracia. Fue el mismo Santo Espíritu de Dios que descendió sobre Jesús cuando Él fue bautizado en las aguas del Jordán para capacitarlo en la dura, enorme tarea que tenía para enfrentar a Satanás y vencerlo. Sin el Espíritu de Dios tampoco podremos heredar la vida eterna. ¿Cuántos niegan el Espíritu de Dios? Pero saben, el texto decía más, y habla de la esposa. ¿Quién es la esposa del Cordero? Vamos a leer. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. O sea que la visión, y Juan ahora es transportado la última parte del gran conflicto. ¿Notaron? Se ve la ciudad celestial, y lo que está diciendo allí dice algo muy grande. Él ve el monte de Dios, ve la ciudad celestial en su gloria y esplendor. Pero allí en el texto que leíamos anterior, dice que el Espíritu y la esposa dicen ven. Ustedes miren, ¿y cómo la ciudad celestial puede hablar? Será gloriosa, es de oro, sus calles son de oro, de sus puertas perlinas. Pero saben, la ciudad celestial no estará vacía en ese día, de ninguna manera. En una forma figurada habla aquí del pueblo de Dios que será salvado. Aún descansan en los polvientos lechos en este momento, Adán y Eva y todos los fieles de todos los tiempos. Por eso allí dice diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada. O sea, lo que Cristo ganó con su propia sangre. En una forma figurada aparece allí rogando aún a nuestros hermanos en la fe de antaño, pidiendo que nos entreguemos para siempre. Por eso allí el profeta Zacarías, en el capítulo 14, verso 5, dice, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. No vendrá vacía la ciudad celestial. Yo quiero estar en esa ciudad celestial. Y esa ciudad celestial ahí aparece ya con las puertas entreabiertas. Es el momento actual, la hora actual. Dios no puede hablarnos con mayor precisión y exactitud y también con mayor poder
que alguien nos está hablando. Ha llegado la hora cuando el conflicto tiene que terminar. Por eso Jesús nos llama al arrepentimiento. Y saben, el poderoso llamado al remanente es tan grande. El Espíritu, volvamos otra vez a analizar un poquito. El Espíritu Santo de Dios nos está golpeando a la puerta de nuestro corazón. No dice el texto bíblico, no endurezcáis vuestros corazones. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Otro texto emocionante, ¿verdad? Ahora, también dice, y la esposa, ¿quién es la esposa? Ya sabemos. Allí está la ciudad celestial. Las puertas entreabiertas, está lista, está preparada la obra maestra de la creación de Dios. Lo más que Dios pudo hacer. Lo más que Jesús pudo hacer. Para recibirte a ti y a mí. Para que vivamos para siempre. Y esa ciudad celestial habrá de descender y será la capital del nuevo mundo. Qué glorioso día será ese, ¿verdad? No vendrá, vuelvo a repetir, no vendrá vacía, sino que vendrá con todos los redimidos y los salvados. El que oye, diga, ven. Pero no todos tienen oídos para oír. En este momento que estás viendo este tema, ¿estás escuchando la voz de Dios realmente? ¿Sientes la voz de Dios o no la sientes? ¿Puedes conocer la Biblia de tapa a tapa? ¿Puedes entender muchas cosas de la palabra de Dios? Conocer las profecías aún. Sin embargo, no entender lo que realmente significa el cambio de naturaleza y de vida. El que oye, diga que ven, únete a la voz del Espíritu Santo, únete a la voz de la esposa del Cordero. En otras palabras, no puedes esperar y decir la venida de Cristo vendrá más adelante. La venida de Cristo es hoy. Y de esa forma habremos de terminar con la obra de Dios inmediatamente. Si estamos sintonizados con la voz celestial, sintonizados con la voz eterna, el remanente en la hora del fin habrá de terminar, guiado por el Espíritu de Dios, la obra en poco tiempo, en breve tiempo. Eso lo enseña la palabra de Dios. ¿Y quién es ese remanente? Eres tú y soy yo. Jesús nos creó en esta hora muy especial y cuando esto ocurra, por eso el pasaje continúa de esta manera, leámoslo, Alicia. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, remanente, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Bueno, cuando el pueblo de Dios refleje el carácter de Jesús en su plenitud y predique lo que tiene que predicar, automáticamente seremos como un imán para atraer al pecador. No importa cuán lejos muchos estén, serán atraídos. Serán días de millones de conversiones. Días gloriosos para el pueblo de Dios. Oh, amigo mío, no nos perdamos una eternidad, ni tampoco neguemos lo que el Señor quiere darnos, que es el Espíritu Santo, para que de veras el que tiene sed. Hay millones de millones que están fuera del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tienen sed, una sed que nadie puede saciar. Yo recién hablaba de los soldados en la guerra. ¿Cuántos? Que tal vez dentro de un rato lo alcanzará una bala o una bomba. Su vida va a terminar. El que tiene sed, venga, te está diciendo Jesús, pero necesita quien diga esto. No solamente con los labios o la boca, sino con ¿qué? Con el corazón y con una vida transformada, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces se cumple el texto de Apocalipsis 18, versículo 4. Salid de ella, pueblo mío. Si predicamos el mensaje guiado por el Espíritu de Dios de esta forma, se va a cumplir lo que realmente significa la proclamación del mensaje del tercer ángel en su última dimensión. Misión final del pueblo de Dios. Yo quiero estar pronto en casa. Basta ya de esta tierra, basta del peregrinaje de este mundo. Sigamos las huellas de Jesús. Cristo no cometió nunca un pecado, pero puede ser que tengamos que bautizarnos de nuevo. Así como fue Jesús nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque Él nos dio, y si el pecador está endurecido y no tiene solución, amigo mío, solamente Cristo puede transformar un corazón de esta manera y puede sepultar una vida antigua, una vida completamente alejada de Dios. Allí vemos en la pantalla, la divinidad dio en Cristo todo lo que tenía. ¿Para qué? Para salvarnos, para que heredemos la vida eterna. ¿Qué haremos con la sangre purpurina de Jesús? ¿Qué haremos
con Jesús orando por nosotros en el santuario celestial? ¿Qué haremos con los últimos ruegos del autor de la vida que está en los cielos? Promesa y llamado al remanente. Juan continuaba observando y ahora observa este texto que ya lo conocemos. Leámoslo de nuevo. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Cuando esto se cumpla, cuando realmente tengamos el espíritu que tenemos que tener y nos hayamos entregado, nos hayamos alejado todo lo posible del Judas espiritual del cual hablábamos recién, real y simbólico a la vez, ¿verdad? Porque hay muchos Judas que están dentro de la causa de Dios. El Señor está golpeando a la puerta del corazón. El Señor es el que lava tus pies y te dice: hijo mío, aún arrepiéntete en esta hora tardía. Vas a perderlo todo. Perderás una eternidad por las cosas eternas. Pero sabes, cuando el corazón se enternece por el Espíritu de Dios, Jesús te dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo. ¿Cómo? Vengo en breve, porque el final de la obra de Dios no va a ser largo, va a ser breve, muy corto. Juan observa ese cuadro impresionante y él exclama inmediatamente. Observa el cuadro tremendo cuando la resurrección sea una realidad, cuando los sepulcros se abran y cuando salgan los que duermen en los sepulcros, los polvorientos lechos, ¿verdad? Y exclama con voz poderosa y se une a la voz celestial y dice: amén, sí, ven, Señor Jesús. ¿Puedes tú unirte a la voz celestial? A la voz del Espíritu Santo, a la voz de la esposa del Cordero. ¿Qué haremos? Amén, sí, ven, Señor Jesús. Jesús anhela que pronto lleguemos al hogar, no anhela que suframos más. Por lo tanto, hagamos una entrega indivisa de nuestra vida. Las flaquezas nuestras son terribles, la vida nuestra es miserable, porque hemos nacido en el pecado, pero el Señor puede transformarte en laodicense en un momento. El laodicense es tibio, como dice el pasaje bíblico, ¿verdad? Claramente, pero solamente Jesús puede transformar esa vida. Nos veremos junto al río de la vida. Eso es real, por supuesto es una pintura, pero pronto estaremos en torno al río de la vida. Estaremos en ese día, veremos el trono de Dios, veremos la ciudad celestial, veremos el agua que emana del río de la vida en ese glorioso día y leamos los pasajes bíblicos tan hermosos allí. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Qué hermoso pasaje es este. El río de la vida sale del trono de Dios, aguas cristalinas y el fruto de la vida para nosotros para siempre. Qué cuadro más hermoso. El versículo 2 leemos: En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es notable que nos habla otra vez en una forma categórica. Ojalá tuviéramos más tiempo para explicar esto y cada mes dará un fruto distinto. Es impresionante lo que dice allí. Es que Dios dio los tiempos para el ser humano. En la ciudad de Dios va a ocurrir esto. Yo quiero estar en esa ciudad celestial, quiero estar con Jesús para siempre. ¿Saben? En una de esas visiones grandes, Elena de White exclama lo siguiente: oh, si yo supiese el idioma de Canaán, para contar las maravillas de lo que vi, para contarles lo que realmente Dios me mostró, cuando lleguemos a la eternidad. Bueno, leamos esa cita hermosa que continuemos ahora, vamos a continuación. En el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos, pregunté a Jesús quiénes eran. Y él me respondió que eran mártires, que habían sido muertos por su nombre. Siempre fue una lucha el seguir a Jesús. De manera que los millones de mártires que serán salvos, allí estaban, ¿verdad?, en esa visión. Y se los contempla. Ellos iban también,
marchando y caminando junto a nosotros, como se está descubriendo en la palabra de Dios. Qué impresionante es el cuadro, ¿verdad? Ahora continuemos leyendo. Los acompañaban una innúmera hueste de pequeñuelos que también tenían un ribete rojo en sus vestiduras. El monte de Sión estaba delante de nosotros, y sobre el monte había un hermoso templo. Lo rodeaban otros 7 montes donde crecían rosas y lirios. Los pequeñuelos trepaban por los montes, o, si lo preferían, usaban sus alitas para volar hasta la cumbre de ellos y recoger inmarcesibles flores. Niños que bajaron a la tumba al lado de sus papás, mientras eran sacrificados, comidos por los leones, en la Edad Media, torturados de diferentes formas y maneras. ¿Qué cuadro es el que estamos observando? Y notaron algo allí. Aparece, dice que en el monte de Sión, allí estaba un templo especial. Y estaba rodeado por 7 montes. Por algo Satanás imita, ¿verdad?, acá en la tierra, categóricamente allí en Roma, y allí está el santuario terrenal, ideado por los demonios, por supuesto, ya lo conocemos. Pero allá en los cielos habrá pasado todo esto para siempre. Y el Señor ahora, con un grupo especial, le ordena algo. Vamos a leer a continuación. Toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo: el boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto y el granado, y la higuera doblegada bajo el peso de sus maduros higos. Todos embellecían aquel paraje. Cuando íbamos a entrar en el templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144.000 entran en este lugar. Y exclamamos: ¡Aleluya! Solo 144.000 podrán entender todo lo que significó, los que vivimos en este tiempo, ¿verdad? Los que nos toca dar el último mensaje, qué impresionante, no es el tema de hoy. Pero ellos entraron al santuario allí y se vieron esculpido el nombre o los nombres de los 144.000. Son las primicias de Dios. Qué triunfo glorioso será ese día. Yo quiero estar en la ciudad de Dios. Quiero andar junto a Jesús. Jesús luego se fue hasta la ciudad y lo seguimos todos. Tanto aquellos que no pudieron entrar porque no entenderían nada simplemente. Nosotros tenemos toda la verdad, conocemos las cosas de Dios. ¿A qué victoria nos llama Jesús? Otra vez una pregunta, ¿verdad? Llamado a la Odisea. El llamado es a nuestra hora y en este tiempo. Leamos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habla aquí, Jesús promete al odicense que habrá de estar con él para siempre. Y va a participar de esa gran cena que Dios va a dar a su pueblo en la Canaán celestial, en el hogar eterno. Yo estaré contigo, dice el Señor. Abre la puerta. La odicense no continúa, es más así. El versículo 21 agrega: al que venciere, les daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Porque Jesús es así. Cuán diferente al espíritu que tenía Judas, ¿verdad? Él compartirá aún su trono contigo y conmigo. Es lo que Cristo está hablándonos hoy. Tiempos de decisión, esos son los que estamos viviendo. El apóstol Pedro se refería a ellos ya, aunque no entendía muchas cosas, pero dijo lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Claro, arrepentíos, porque los tiempos del refrigerio y de la lluvia tardía es ahora, no más allá. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado. Cristo va a regresar pronto, pero cuando hagamos las cosas de Dios, igual vendrá el Señor, porque todo tiene su límite. El verso 21 agrega: aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Qué admirable, ¿verdad? Jesús todavía intercede por nosotros. Por eso Él exclama allí. No entendían el apóstol Pedro aún lo que era el lugar santísimo, el templo celestial, pero dice claramente: hasta el cielo lo retiene a Jesús
hasta que la obra termine en este mundo. Nos veremos junto al río. Estamos preparados para encontrarnos en torno al río de la vida en la patria eterna. Nos veremos realmente allí. Me impresiona algo, pero vamos a pasar rápidamente a esto, simplemente porque el tiempo se va. Y saben, allí vemos la Canaán celestial, un cuadro por supuesto, pero que es hermoso. Y también escucharemos el cántico que nos habla acerca de esos ríos, el río de la vida. Vamos a escuchar. En torno al río de la vida. Vamos a orar a nuestro Dios para que de veras esto se cumpla en nuestra vida. Padre amado, gracias por todo. Gracias por este tema. Te suplicamos que nos ayudes a encontrarnos en la patria celestial pronto, que terminemos con tu obra en este mundo con el poder del Espíritu de Dios. Y querido Padre, queremos ver allí a nuestros hijos, a nuestro esposo, que perdimos en esta vida tantas cosas. Ayúdanos a entender estas cosas para que podamos concluir con tu obra en este mundo y entonces podamos vivir para siempre en una eternidad. Bendice a mis amigos, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros hoy. Que Dios te bendiga y te guarde, es mi sincero deseo. Amén.